¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de cómo comenzar el razonamiento proyectual. Cuáles van a ser las variables, las decisiones, qué va a ser prioritario y qué va a ser superfluo a la hora de comenzar a proyectar. Nosotros, bueno, como hemos empezado ya el curso, les hemos planteado que hagan una mirada tangible de los elementos que son mensurables, como todas las medidas, las orientaciones, lo que hemos hablado ya en clase, y lo intangible, lo inconmensurable, que tiene que ver con muchas cosas, como la memoria, las preexistencias, las vivencias. Y también hablamos de reciclar, que hablamos que reciclar es una lectura sobre lo que existe para imaginar una nueva experiencia, un nuevo ciclo, un nuevo habitar. Fundamentalmente, proyectar es investigar y lo vamos a hacer aproximándonos a un lugar. El lugar, bueno, ya lo conocemos. Por una cuestión académica y por la necesidad de que ustedes vayan aumentando su experiencia, vamos dividiendo la manera de aproximación en el lugar, el paisaje, la técnica, el programa, y a esto le vamos a provocar una acción, una intervención. La intervención siempre es una provocación al lugar, una provocación al interlocutor, una provocación al paisaje, que no quiere decir que sea contrastante, sino que seguramente lo va a cambiar. Bueno, vamos a trabajar obviamente en el observatorio, eso ya lo hemos visto, ustedes lo han analizado, ya han podido detectar ciertos lugares. Este obviamente es un parque que hoy no está habitado por la ciudad, sino por algunos pocos habitantes que están perteneciendo o haciendo su trabajo en este lugar. Les paso las fotos que ya hemos visto, las fotos del edificio central, con esa carga histórica, a veces hasta dramática, ¿no? De un edificio que simbolizó toda una época y que hoy simplemente es prácticamente un museo. Y por otro lado, todo este espacio verde, que es un espacio natural, un espacio provocado, obviamente, por este gran vacío que hay, pero que nos deja una huella muy importante en este barrio de nuestra ciudad, ¿no? Creo que este análisis ya lo están haciendo, es importante que lo sigan consolidando, empezando a detectar ciertas cuestiones que tienen que ver con todo lo que le hemos propuesto en el análisis. Las viviendas ex viviendas de los astrónomos, que hoy han cambiado de función, pero que es interesante a la hora de poder intervenir. Distintos paisajes, distintas características que van pasando en este lugar, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con un presente, como en el caso de los muros, tiene que ver con salir de los límites del lugar, siempre estar como afuera, pensando más allá de los límites del observatorio. Por eso, en algunos talleres que pude participar, les decía que es importante estar dibujando todo el entorno, todo el contexto y no solamente el contexto de los límites del observatorio. Cuando hablamos de lugar, de paisaje, el paisaje nos referimos a un paisaje cultural, no natural, porque el paisaje es una forma de ver, es una forma de encuadrar, de imaginar. Es estético y es ideológico también. Está muchas veces inspirado en el arte y también es una forma de relacionarse con la tierra y con su asentamiento. El paisaje es una representación de la cultura
con un lugar, con un suelo, con un entorno, un horizonte, un cielo y fundamentalmente también con el paso del tiempo. Acá les muestro en esta imagen una forma, ¿no?, de interpretar el paisaje. De la izquierda de Van Gogh, sobre un mismo tema, que es el campo de amapolas. En los dos casos, tanto Van Gogh como Monet, que son contemporáneos prácticamente, interpretan un campo de amapolas. Sin embargo, hay una visión absolutamente diferente de cada uno. Monet, casi en los colores del verde, asimila las amapolas con un fondo, el verde de fondo y el cielo prácticamente tienen como la misma escala cromática. En cambio, Monet, bajo el mismo paisaje, se ve como sorprendido por este color intenso de las amapolas, el fondo contrastante de las montañas en azul y el cielo con un azul intenso. Entonces vemos cómo dos contemporáneos interpretan prácticamente un paisaje de una manera absolutamente diferente. Yendo a otras intervenciones artísticas que me parece importante que vean, este es Jean-Claude Christo, que es un autor búlgaro que falleció en el 2020 y que tiene una particularidad, que es la de un poco ir mucho más allá de la arquitectura y entender los territorios, ¿no? Prácticamente esta dimensión que tiene que ver con como la expresión de un territorio, como se ve en la obra de la izquierda, donde hace una intervención sobre un puente. En general produce envoltorios de distintas características, pero lo que provoca es justamente salir del detalle, salir de anular el detalle y provocar como una asimilación absolutamente nueva, diferente sobre el paisaje. Este es una intervención que hace en el Parlamento de Berlín. Tardó 20 años en conseguir la autorización, pero lo que produce justamente es como anular. Ustedes ven arriba que ha estudiado la planta, ese es un dibujo de Cristo, pero lo que hace es anula fundamentalmente las condiciones arquitectónicas del edificio y va como a la esencia, ¿no? Va como justamente a la escala, a la proporción, en función de mantener con una tela, de envolver con una tela todo este edificio. Hay otras manifestaciones que tienen que ver con el proyecto, con la arquitectura. Esta es la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, que es interesante imaginar el día antes, ¿no? Cuando este edificio no estaba. Esta perfecta relación entre una arquitectura moderna y la naturaleza. Esta idea de entender si el agua está dentro de la casa está dentro del agua, si el verde se involucra de tal forma con las tres partes, y eso es lo majestuoso y lo interesante que tiene esta casa, que los invito obviamente a conocerla y a reflexionar sobre la arquitectura de Wright. Esto es, por supuesto, siempre una iniciación para que ustedes vayan comprendiendo. Otra interpretación del paisaje es esta idea de Mario Botta en el Ticino, la Casa Bianchi, que hace una interpretación del suelo, del paisaje y la vivienda. Y pone prioridades, es decir, ¿qué es más importante? El programa, el paisaje, la vivienda, la topografía. Y bueno, hace sin duda una valoración muy grande de la topografía, del paisaje, ingresando por este sistema de puentes que lleva a un ojo, o sea, no entra uno a la casa primero, sino que mira el paisaje y después ingresa a la casa. Por otro lado, el puente está muy lejos de la topografía del terreno, es decir, está en el vacío, genera toda esta situación de circular en el aire
Y eso es lo importante a la hora de interpretar este paisaje y que ustedes lo van a tener que ir haciendo, por supuesto, en el lugar del observatorio. Otra obra que me parece importante, que los otros días se la mencionaba, que tiene que ver con la arquitectura, el material y la interpretación del paisaje, es esta obra de Álvaro Siza, Las piscinas en Matosinhos, que están conurbados con la ciudad de Oporto. Pero lo interesante es decir con qué material cuento y con qué paisaje cuento. En este caso, el paisaje es el paisaje marítimo, es un paisaje de playa, y Siza ocupa con muy pequeños gestos en hormigón y hace estas piscinas de agua salada, reinterpretando no solamente el paisaje natural, metiendo las piedras adentro de la piscina, sino interpretando el paisaje lejano, en el caso de cómo se visualiza el horizonte, interpretando el agua, porque mete agua salada en las piscinas que él mismo genera, e interpretando el paisaje de la costanera, porque no agrede con los edificios que pone, sino que los pone en una situación como subterránea, para que este paisaje siga siendo siempre naturalizado. Esta es otra interpretación, no siempre de un paisaje, sino de una arquitectura, de un paisaje cultural, que tiene que ver con un edificio que interviene Méndez de Rocha, que nos ha dejado hace 2 días y que ha sido creo que un gran horizonte de toda la arquitectura latinoamericana y también mundial. En este caso, en la planta de arriba pueden ver el edificio original y la intervención que hace Méndez de Rocha, que es sumamente minuciosa, simple y muy pequeña, pero que produce una tremenda variación en el edificio, en la percepción del edificio, en el carácter que tiene. Es un edificio que tenía 2 patios de ladrillero, o sea, absolutamente una constitución de ladrillo, con 2 patios vacíos, y Méndez de Rocha le coloca estos elementos metálicos justamente en la dirección opuesta a la circulación que el edificio planteaba, y hace ver otro recorrido, otra condición del edificio frente a la estructura inicial. Lo hace a través de muy pequeños gestos y produce importantísimas variaciones en el proyecto. Cuando hablamos de interpretar el paisaje y de entender que vamos a trabajar con un material, en el caso nuestro vamos a trabajar con el acero, decimos los demás elementos que intervienen en el proyecto son la tecnología, el material, el programa. Todo esto forma parte de la decisión del proyecto, ¿no? No solamente paisaje, como decíamos, sino el material como un elemento fundamental. A tal punto, este es el pabellón Vieux de Foster, de Norman Foster. Y fíjense que aquí es tan importante la interpretación, primero del material, ¿no? O sea, es como hay una cuestión inicial en el material, donde Foster hace una consideración de un nuevo cielo reflectante, pero reflectante del paisaje urbano, del paisaje ciudadano, de la gente. La condición de dejar el paisaje y el horizonte, porque esta esbeltez que tienen las columnas, esta esbeltez que tiene
la línea de borde del proyecto hace que esta sea una lámina casi que no se entiende cómo se sostiene realmente y que produce muchísima, además de un paraguas protector del techo y del sol, produce una inquietante relación entre los actores, entre la gente, entre el público que está abajo, además de ser un lugar de ferias, un lugar de interpretación y un lugar de resguardo. Este es otro proyecto que tiene que ver con otras cuestiones relativas a proyectar, y por ahí hablamos anteriormente de la idea de tener materiales de reuso. Este es un proyecto que es absolutamente metálico, alude a la casa Farnsworth, que ya la habíamos visto, levantando esta estructura metálica sobre el piso, pero tiene como una vocación también de enseñanza frente a la manera de constituirse. Está hecho con una estructura metálica y sus envolventes son un material plástico reciclable, que le da un carácter muy, por un lado, un carácter educativo, en función de que todo lo hecho está hecho con un material de reuso, y por otro lado una estética muy particular, muy cambiante, muy, diría, surrealista, muy pictórica, y que tiene que ver justamente con el reuso y con la manera de colocar todos los elementos plásticos que son utilizados. La obra también tiene distintas características, ¿no? Uno la piensa de noche y de día. Entonces, de día puede ser un objeto y de noche es un faro, es un elemento iluminado y a la vez está iluminando objetos de reuso, de reciclado. Y produce, bueno, esta interacción con la gente, esta interacción al la gente participar de una exposición que lo ocupa adentro. Y estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver cómo un edificio puede también ser educativo en la manera de construirse. En este caso, a través de situaciones de distinto reciclado que dan a distintos aspectos, distintos colores y distinta iluminación. Esta obra también me interesa mostrárselas. Esta es la Plaza de las Setas, está en la ciudad de Córdoba, en España, y tiene una suma de particularidades. Está en una situación pericentral de la ciudad y es un proyecto que está pensado como piso, como un piso. El proyecto permite que el piso esté absolutamente libre, liberado, para que se produzca ahí distintas actividades y que, como ven, está dibujado así. El dibujo de la planta, pueden ver que es un solado de distintos colores, tiene una estructura que son estas estructuras circulares que se ven y constituyen también en los laterales todo un espacio verde. Esta idea de que el lateral tenga un espacio verde significa que no van a ser usados como veredas, sino que necesariamente el usuario va a entrar a la plaza y no va a transitar por la vereda. Este es el aspecto que presenta el proyecto, y desde abajo tiene esta otra visión escultórica. Es como que el proyecto necesita permanentemente cambiar de estado. O sea, este es el estado que tiene nocturno, con una iluminación desde abajo y algunas lámparas que iluminan el piso también. Esta otra idea de justamente no iluminar la cubierta también está tratada, es decir, la cubierta es una fachada más del proyecto,
y genera esta situación urbana, escultórica, que tiene la capacidad de liberar abajo todos los usos. Acá se pueden ver en los gráficos de la izquierda, van a ver las distintas configuraciones de mercado ambulante, de escenario, de distintas posibilidades de presentación, de organización, de usos, de bicisendas y de algunas otras consideraciones que los autores van usando. Por otro lado, hay un análisis de las circulaciones. Esto es interesante que ustedes lo vayan planteando para que vean todas las variables que tienen que intervenir en el proyecto y que ustedes pueden ir generando y que van siempre de lo general a lo particular, ¿no? Acá están, cuando se habla de las circulaciones, van a ver todas las circulaciones de día, las circulaciones en el resto de la semana, las circulaciones en distintos horarios. Entonces hay como una carta de diferentes funciones, de diferentes usos, que es importante a la hora de entender la obra. Acá están los diámetros, están las alturas. Estas alturas también dan esta situación pictórica, esta situación que veíamos en la noche. Y después está la técnica, después está esta idea de cómo resuelvo esto, una cosa que parece absolutamente simple y en realidad tiene una resolución bastante compleja, en relación que hay una estructura metálica que tiene doble cubierta, una arriba y un cielo raso, los dos son de chapa, y tiene, bueno, una consideración sobre los desagües pluviales que van por el medio de la cubierta, las terminaciones que intentan ser súper delgadas, donde la lámina de color va arriba y la lámina blanca va abajo. O sea, lo importante es que ustedes tendrán que pensar desde el lugar para llegar a la técnica, pero también pensar desde la técnica, porque ustedes están iniciando un proyecto de acero y es importante que entiendan que el material va a existir desde el inicio. Por otro lado, después, esta apropiación, ¿no? Al liberar la planta baja, el lugar tiene la vocación de ser utilizado de esta forma en grandes ferias. Acá se hace una feria casi permanente los fines de semana, que es esta de abajo, o estas grandes aglomeraciones urbanas. La otra obra que les quiero mostrar es las termas geométricas de Germán del Sol. Son todas aproximaciones a un paisaje. Estas termas tienen una solución absolutamente simple, una materialidad absolutamente simple y un resultado sumamente complejo. Es como una obra muy interesante para verla desde la arquitectura, para que ustedes la puedan evaluar, entender estas posibilidades que da una situación, una solución sumamente simple, con gran inteligencia en un proyecto. Las termas, bueno, está en este cuenco que tiene una solución longitudinal, como se ve acá. El elemento es sumamente delgado, se propone una estructura delgada que va teniendo como distintos descansos, distintos rellanos, distintos lugares de acceso que van provocando situaciones particulares. Hay una lectura del paisaje que hace que uno pueda entender estos lugares. Si se fijan, son 3 tablas de piso y 3 tablas de baranda en cada caso, con una tecnología absolutamente simple porque está hecho de madera. Si bien no es el material que vamos a utilizar, pero es importante a la hora de entender la simplicidad de la estructura y la complejidad de la propuesta. Abajo están
bueno, algunos sanitarios que propone el, el lugar. Eh, una de las cosas importantes es el ancho de la pasarela. El ancho permite que siempre uno vaya en fila india y no permite que otro vaya al lado. Eso significa que uno está escalando, que uno está pasando por un sendero y no por una cuestión mucho más holgada y más, este, más cómoda, sino que por el contrario va escalando. También tiene esas pequeñas maderas que le va permitiendo hacer agarre en la pisada. Y después, en algunos momentos, la pasarela asciende, se levanta, y en otros momentos se va pegando al piso o las situaciones naturales. Si ven en esta diapositiva, como en el momento que llega la cascada se interrumpe la baranda, entonces provoca ahí una situación de querer mirar, de vértigo incluso, y después pequeñas situaciones de rellano, de lugares de estar. Hay lugares que no tienen baranda, entonces eso provoca también situaciones que asimilan el escalar un lugar de esto, asimilan el entender la naturaleza de la misma forma que a lo mejor se hiciera si esto no estuviera. Y bueno, y aparece una técnica, ¿no es cierto? Uno cuando imagina un proyecto, imagina cómo hacerlo. Se ven acá está, sea, en una construcción absolutamente sencilla, simple, a través de estas tres tablas y de las tablas que van componiendo este paisaje. Incluso las tablas van tomando permanentemente la situación de topografía, se acerca a veces a la montaña, otras veces se aleja. Una obra maravillosa que les invito realmente a que la estudien, que la vean, que la un poco traten de buscarla y poder entenderla un poco más. Bueno, esta es otra manifestación de un contexto, y a ese contexto de qué manera se le da respuesta con una tecnología y con una idea, fundamentalmente una idea. Es la Plaza de la Luz de Medellín. Esta plaza tiene la particularidad que está uniendo tres edificios y sobre una avenida. Este era un lugar totalmente anodino, desactivado, y esta plaza y muchas de las obras que se hicieron en Medellín hace ya 10 años empezaron a reactivar todos los centros y en este caso el centro histórico. La idea es justamente que aparezca esta estructura casi arbórea de elementos metálicos que dan luz y que a su vez van generando este paisaje entre las tres instituciones. Aquí se ven, bueno, un poco el criterio de lo urbano. Es muy importante y es un poco lo que les decía en relación a dibujar todos los límites del observatorio con sus calles, con sus edificios laterales, para poder entender mucho más la propuesta. Acá se entiende cuál es el paisaje de columnas, la medida que tienen es una medida a escala de la ciudad y no a escala del hombre. Y tiene que ver con, si se fijan cómo está la estructura de las columnas, va dejando como las aperturas de la calle más libres y van generando como situaciones como de agrupamientos de columnas que hacen la idea hasta vegetal, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes que les muestro. Y esto es lo que provoca ese lugar, lo que provoca la plaza en un momento de una gran manifestación ciudadana. Y este es otro momento en donde acá lo que se dice es que es un bosque de sombra en el día
y es un bosque de luz a la noche. Bueno, pensar un proyecto es pensar una estrategia de intervención. O sea, lo que les quiero plantear con estos ejemplos es que ustedes deben comenzar fundamentalmente con el lugar, pero haciendo una consideración, haciendo una investigación sobre sus ideas, sobre las ideas que empiezan como a seducirlos. Esas ideas deben ser seleccionadas, es importante que se seleccionen, se decanten, no se queden con la primera, sino que deben ser decantadas y deben ser cotejadas. Y después, para poder cotejarlas, debe haber consideración de distintas variables, ¿no? O sea, la idea debe ser pasada por las variables sobre el lugar, sobre la consideración urbana que ustedes tengan o la consideración sobre las preexistencias que tengan, sobre la tecnología, es decir, cómo se va a presentar el material, cómo lo van a armar, qué dimensiones va a tener, toda una particularidad que la vamos a ir viendo en distintos teóricos, pero que es importante que ahora hagan este ejercicio de depuración de lo que ya están pensando. Así que bueno, les los dejo y espero que sigan interesados e entusiasmados con el trabajo.